Buenas, este es el grupo número 3, el cual les estará hablando acerca de las máquinas virtuales e hipervisores, y estaremos dando un pequeño tutorial de la instalación de una máquina virtual, junto con la puesta en marcha de esta y la instalación de un sistema operativo. La máquina virtual es una máquina que se emula dentro de otra PC, emulando así tanto sistema operativo por completo. Que sea una máquina virtual no significa que sus componentes sean virtuales, sino que utiliza componentes de la PC principal, es de tanto su RAM como almacenamiento de disco duro. Una máquina virtual está aislada totalmente de la máquina física, se ejecuta dentro pues está aislada, no tiene comunicación, es decir, no podemos arrastrar archivos de la máquina física a la máquina virtual. Los programas que ejecutan máquinas virtuales integran funciones que permiten eso, tanto como VirtualBox y MVWare tienen funciones en las cuales podemos pasar archivos de una máquina a otra, de un sistema operativo a otro, de manera más sencilla, ya que está totalmente aislada del otro. La máquina virtual existen dos tipos principales, que es la máquina virtual de sistema y la máquina virtual por proceso. La máquina virtual por sistema es la máquina que emula, dentro de la máquina virtual emula un sistema operativo por completo. Todas sus funciones, características que tiene el sistema operativo. En este proceso, ese sistema operativo no sabe que está siendo emulado. Para él, todos sus componentes son suyos y no son emulados ni son virtuales, sino de manera física. Tanto su RAM, su almacenamiento, su procesador y todos los periféricos son de él. En su burbuja, porque está centrado, está como si fuera una burbuja, alejado del exterior. En este se puede emular tanto sistemas operativos tan antiguos como sistemas operativos más modernos. Se utiliza mucho para emular sistemas operativos basados en Linux. Está la máquina virtual por proceso. Esta se enfoca en emular procesos. Se utiliza mucho para emular procesos de aplicaciones, el cual se programa por un sistema operativo en específico, por ejemplo, Linux con el lenguaje de Java, y esto utiliza que se pueda emular y utilizar en todos los demás sistemas operativos sin tener que reestructurar el código desde el principio y optimizarlo para ese sistema operativo. Eso tiene su carencia, ya que el programa no estará debidamente optimizado, pero funcionará de cualquier manera. Una pregunta sería: ¿para qué necesitamos la máquina virtual? La podemos necesitar para muchas funciones, por ejemplo, emular sistemas operativos antiguos que queramos probar, o sistemas operativos nuevos o diferentes, sin que se perjudique a la computadora principal. O también podemos utilizarlo para utilizar programas más antiguos que no están bien optimizados o no nos permiten instalarlo en sistemas operativos más modernos. Por ejemplo, existen juegos y programas que están basados para Windows XP que no se pueden ejecutar en Windows 11. Gracias a la máquina virtual podemos ejecutar esos programas debidamente sin que se sufra un daño o una mala optimización. También se utiliza mucho también para estudiar los virus y los malware sin afectar la red, y para probar nuevos sistemas operativos y probar y experimentar con ellos sin que la computadora principal sufra ningún daño. También en el caso de programación lo utilizan mucho para poder programar programas para un sistema operativo en específico y así poder ser ejecutados en los demás sistemas operativos. Bueno, mi nombre es Crismeli Luna y le estaré hablando sobre la función de la máquina virtual, que esta permite la ejecución de múltiples sistemas operativos de manera aislada dentro de una misma máquina. El funcionamiento de la máquina virtual implica varios pasos y componentes, como el hipervisor, que es el software responsable de gestionar y coordinar la máquina virtual. La virtualización del hardware. Aquí el hipervisor utiliza una tecnología de virtualización como el Intel VTX o el AMD, que permite a la máquina virtual acceder a los recursos físicos de manera eficiente y segura. Los dispositivos virtuales son recursos físicos del sistema que se virtualizan y se presentan a la máquina como dispositivos virtuales. Estos dispositivos virtuales son controladores del software que gestiona la comunicación entre la máquina virtual y el hardware físico. La interfaz de gestión, aquí este hipervisor proporciona una interfaz de gestión para permitir al usuario crear, iniciar, eliminar máquinas virtuales
A través de esta interfaz, los administradores pueden controlar y monitorear el rendimiento de la máquina virtual. En sí, el funcionamiento de la máquina virtual involucra lo que es la utilización del hipervisor para crear un entorno de virtualización y proporcionar a cada máquina virtual su propio sistema operativo y aislar los recursos del resto del sistema. Para ejecutar una máquina virtual, el computador debe de cumplir con una serie de requisitos de software y hardware. Ahora les voy a hablar de dos programas de máquinas virtuales. El primero es System Center Virtual Manager. Necesita un servidor VMM, una base de datos VMM, una biblioteca de VMM y un procesador VMM. En la parte de software, el computador requiere tener Windows Server 2019 o posterior, SQL Server 2017 o posterior y NetFirmware 4.8 o posterior. Otros requisitos que debe cumplir el computador es tener un procesador de 64 bits, 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en el disco. El segundo programa es Hypervisor. Ese requiere, en la parte de hardware, un procesador de 64 bits, 4 GB de RAM como mínimo y 64 GB de espacio en el disco duro como mínimo. En la parte de software se necesita Windows Enterprise, la versión Pro o Education, de la virtualización activada en la BIOS, de ejecución de datos forzados por el hardware. Buenas, yo les voy a estar hablando sobre los hipervisores. Los hipervisores, también conocidos como monitores de máquinas virtuales, son un proceso tanto de creación como ejecución de las mismas máquinas virtuales, permitiendo así que un ordenador host pueda prestar sus servicios a máquinas virtuales previamente invitadas a través del uso compartido de recursos. Tenemos dos tipos de hipervisores. Primero tenemos los hipervisores bare metal. Estos hipervisores funcionan ejecutándose directamente desde el hardware del ordenador host, visualizándose en la pantalla de la máquina virtual. Y luego tenemos los hipervisores alojados. Estos funcionan con un sistema operativo de por medio, ejecutándose, y a la hora de ejecutarse se emerge una ventana como si fuera de un programa común y corriente. Efectivamente, como lo acaban de decir mis compañeros, una máquina virtual no es más que un sistema operativo que se ejecuta a través de otro sistema operativo. Es decir, si nosotros estamos utilizando Windows, una máquina virtual lo que nos permite es ejecutar sistemas operativos como Linux o Mac dentro de Windows como si fueran unos simples programas. Y esto gracias a lo que nosotros conocemos como hipervisores, que son el medio que nos permiten crear y ejecutar a lo que nosotros conocemos como máquina virtual. Entonces bien, ¿cuáles son los hipervisores más utilizados? Para eso vamos a pasar a la diapositiva en donde le estaré presentando algunos de ellos. Entre los hipervisores más utilizados podríamos destacar los siguientes. VMware es uno de los más completos puesto que nos permite configurar y administrar complejas redes virtuales. Además nos permite ejecutar varios sistemas operativos virtuales al mismo tiempo. Incluso podemos virtualizar nuestro propio sistema operativo. El siguiente es uno de los más utilizados actualmente, VirtualBox. A diferencia de VMware o VMware, este es gratuito y se puede descargar desde su web oficial. Como característica es que este contiene una gran cantidad de funciones, parámetros personalizables, entre otras funciones, pero no menos importantes. El siguiente es uno de los más utilizados por los usuarios de Mac, Parallel. Esta máquina virtual es capaz de optimizar los recursos del sistema y el hardware para ofrecer una mejor experiencia como si estuviéramos trabajando en nuestro PC físico. Además cuenta con muchas características y funciones propias para crear máquinas virtuales que son de pago. El siguiente que les voy a presentar es QEMU. Es otro software para crear máquinas virtuales. Se trata de una aplicación multiplataforma válida para los usuarios de Windows, Linux y Mac. Es totalmente gratis y se puede adquirir desde su página principal. Y por último tenemos a Citrix Center. Es otra gran alternativa para crear máquinas virtuales. Además es una herramienta
gratuita de código abierto y se puede descargar desde su página web oficial. Este software está pensado más para el uso empresarial o para aquellos que buscan un alto rendimiento de este tipo de entorno. Con un entorno de recursos de host de forma segura, gracias a su arquitectura, se trata de una solución muy versátil y para muchos uno de los hipervisores más seguros y confiables que podemos encontrar de forma totalmente gratuita. Incluso compañías como Intel han apoyado el proyecto para ayudar al soporte de algunas de sus extensiones y arquitectura, a pesar de que es un software de código abierto. Ahora vamos con la instalación de una máquina virtual. Debemos dirigirnos a la página oficial de VirtualBox y entrar al apartado de descargas. Dejaré un link en la descripción para un acceso más rápido. Luego de seleccionar la versión deseada, elegiremos el sistema operativo que tiene nuestro ordenador y el programa comenzará a descargarse. Ya teniendo el programa en un lugar visible y de fácil acceso, procedemos a ejecutarlo como administrador y se nos pedirá un permiso. Le daremos a que sí. Luego de esto, se realizará el proceso de instalación que se puede visualizar en pantalla y se creará un acceso directo al finalizar la instalación. Para crear una máquina virtual e instalar el sistema operativo, previamente debemos instalar lo que es el ISO del sistema operativo que vamos a instalar en la máquina virtual y guardarlo en una carpeta aparte. Para crear una máquina virtual, clicamos en el apartado de nuevo y llenamos los campos establecidos. Primero ponemos el nombre, en mi caso es Lubuntu 3.3. Luego seleccionamos el sistema operativo, en mi caso es Linux, y luego la versión de este. Luego de esto se selecciona la ruta en la que está guardada el ISO como previamente había enseñado. En el siguiente apartado tenemos el hardware. Debemos seleccionar tanto la cantidad de RAM como la cantidad de núcleos de nuestro CPU que irán destinados a nuestra máquina virtual. En el siguiente apartado seleccionamos la cantidad de espacio que iría destinado a nuestro sistema operativo y dándole 2 veces a siguiente tendríamos ya nuestra máquina creada. Luego de crear la máquina virtual podemos ver que tenemos el apartado de previsualización. Aquí se puede ver en tiempo real lo que está pasando en la máquina virtual y tenemos también las especificaciones que habíamos mencionado y seleccionado anteriormente. Para la puesta en marcha damos clic en el botón de iniciar que se encuentra en la mano derecha y saldrá una ventana emergente. Esta ventana es la máquina virtual inicializada y como se puede ver y mencioné anteriormente, se puede ver la previsualización de esta en tiempo real en su apartado. Ya en pantalla grande podemos ver el instalador del sistema operativo que previamente habíamos elegido. Desde mi punto de vista, recomiendo elegir sistemas operativos que no ocupen muchos recursos tanto del CPU como de la memoria. Les dejaré algunas recomendaciones al costado. Mayormente recomendaría Linux para este tipo de máquinas virtuales. En mi caso, yo elegí una versión de Linux que no es tan demandante llamada Lubuntu de 64 bits en mi caso. Luego de esta pequeña explicación, clicamos en la opción del medio, que es Save Graphics, lo cual nos va a llevar a una interfaz gráfica para poder continuar con lo que es la instalación del sistema operativo. Cabe recalcar que la velocidad de esto dependerá de los recursos que previamente seleccionaste para tu máquina virtual. Ya estando en la interfaz gráfica, clicamos en el segundo icono
llamado instalador Ubuntu, el cual nos va a llevar a una pestaña emergente para comenzar con la instalación del sistema operativo. Tenemos que llenar los campos acorde a nuestros gustos y preferencias. Luego de llenar todos los campos, nos aparecerá un apartado reiterando todo lo que anteriormente seleccionamos y luego de esto comenzará a instalarse el sistema operativo. Al final de la instalación debemos seleccionar la casilla reiniciar el sistema y luego clicar en hecho para que pueda reiniciarse el sistema operativo y que pueda subir con el sistema del Ubuntu. En conclusión, podemos ver que el sistema operativo se ha instalado exitosamente y les dejaré un poquito de mi navegación a través de la interfaz gráfica del mismo.